grandes empresas. En los últimos 20 años se ha especializado en el desarrollo e implementación de modelos de cumplimiento y prevención de delitos y en el fortalecimiento del ambiente de control, ¿ya? En el desarrollo de los planes de auditoría interna y con fuerte enfoque a procesos. Nosotros particularmente lo hemos conocido dentro de su experiencia tanto en Euroamérica como en Moneda Asset, ¿ya? De lo que puedo yo agregar, ¿ya? Carlos, por favor, te dejo a ti para hacer la presentación. Dentro de la presentación se van a generar preguntas y por lo tanto estas van a ser atendidas. Gracias. Estupendo, muchas gracias, Manuel. La verdad es que el papel da para mucho, pero hay algo de cierto en todo lo que dijiste. Muchas gracias por la presentación. Veo muchas caras, en realidad nombres conocidos, porque no, caras no están encendidas las cámaras, pero bienvenidos todos. Muchas gracias por estar aquí. A todos los que me conocen, muchas gracias, y a los que no me conocen, hoy día me conocen. Así es que voy a compartir pantalla con ustedes para iniciar esta presentación. ¿Me confirman, por favor, si se ve bien? Sí, se ve correcto. Estupendo, gracias. Bueno, el tema aquí es cómo lograr una gestión de riesgo efectiva. Y aquí voy un poco en la década de los 60. Existía, o en la televisión se transmitía una serie que se llama Alma de Acero, que es sobre un abogado al que le declaran una enfermedad incurable y le dan de 1 a 2 años de vida. Entonces, ante eso él decide: trataré de vivir en 1 año o 2 lo que no he vivido en 30. Bueno, mi desafío aquí es tratar de explicar entre 30 y 45 minutos algo que toma buen par de horas. Así es que vamos con todo. Convengamos que hay una multiplicidad de riesgos, ya hay riesgos hasta en cruzar la calle. Entonces, ¿qué es el famoso riesgo y por qué todos hablan de riesgo? ¿Por qué hay que gestionarlo? ¿Ya? Y además de eso, ¿por qué lo clasifican ya en distintas categorías? Ahora, todas estas categorías, en mi humilde opinión, muchas veces hacen que los árboles no dejen ver el bosque, ¿ya? Y nos aparten de lo que debiera ser el punto central en la gestión de riesgo, ¿ya? Y de esa forma también nos empezamos a perder en una maraña de estructuras, funciones, redundando muchas veces en lo que se llama en las empresas la cultura de silos, ¿ya? Entonces, ahí sí. Ahora, a mí no me gusta hablar de riesgo en abstracto, ¿ya? Y en esta ponencia voy a tratar de llevar el tema de riesgo, obviamente, a lo que es el ambiente de negocios bien aterrizado, ¿ya? Y en ese contexto, para mí existe un solo riesgo, que es básicamente el no obtener el resultado de algo que quiero. O sea, no poder cumplir con un determinado objetivo que me he trazado. Cualquier cosa que apunte a afectar eso es un riesgo, ¿ya? Entonces, ese es el único contexto en el cual yo voy a tratar de desarrollar esto. Y la segunda premisa, ¿ya? Que si quiero eliminar el riesgo, el costo puede ser muy, muy alto. Entonces, esto lo traduzco en riesgo cero, costo infinito. Ahora, llevando esto a las organizaciones, cada una en su realidad debe identificar y gestionar los riesgos que enfrenta. Y en esto también hay un consenso de que es responsabilidad del directorio o consejo de administración o junta directiva, como sea que se le denomine en las distintas jurisdicciones, es aprobar el llamado apetito de riesgo. Pero aquí la interrogante que surge inmediatamente es en base a qué lo hace. ¿Cómo puede un directorio, un grupo colegiado que está a un nivel muy alto de la organización llegar a determinar cuánto es el apetito de riesgo que tiene la compañía? Entonces,
¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo ayudamos? Entonces, bueno, ya que estamos hablando de apetito, ¿ya? Voy a poner un caso bien cotidiano donde tenemos a una persona que va a un restaurante y pide una hamburguesa, ¿ya? Y obviamente él espera que sea la hamburguesa que pidió, que venga con todo lo que pidió, que llegue en el tiempo esperado y que esté bien preparada, ¿ya? O sea, en cualquier proceso estos serían los tributos o atributos que esperáramos que como resultado cualquier producto tenga, ¿ya? Vale decir que venga exactamente como se diseñó o se definió, que venga completo, que llegue en forma oportuna y que sea confiable. Entonces, veamos el contexto de la hamburguesa, ¿ya? ¿Con qué nos podemos encontrar? ¿Ya? ¿Llegó lo que el cliente esperaba? Él esperaba esto en 5 minutos, que es por lo demás lo que aparecía en el menú. Siempre cuando uno va a un restaurante, las fotos en los menús son maravillosas, pero lo que llega en el plato no siempre lo es, ¿ya? Y le llegó esto en 15. ¿Ya? Entonces ahora nosotros en general siempre tendemos a considerar ciertos procesos como un dato, los damos por sentado y confiamos completa y tranquilamente de que vamos a obtener siempre lo que esperamos. Pero la realidad desafortunadamente nos juega muchas veces una mala pasada, como puede ser en este caso. Entonces, si vamos al concepto de cumplir los objetivos, analicemos. Respecto de la exactitud, ¿ya? En las mismas 4 dimensiones que estamos hablando, primero aquí, como vemos, la lechuga está, el tomate y la cebolla están fuera del pan, la carne está recocida. Y las papas y el pan se ven sumamente añejos. En cuanto a completitud, le falta el queso. En cuanto, y los pepinillos también. Y en cuanto a oportunidad, llegó con 10 minutos de retraso. Entonces aquí yo me empiezo a cuestionar inmediatamente la confiabilidad, ¿ya? Y para serle franco, no me da muchas ganas de comerme esa hamburguesa. Entonces, si nosotros hablamos de cumplir objetivos, tenemos que tener un ambiente de control que nos dé de alguna manera una razonable tranquilidad de que vamos a obtener lo que esperaría, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cumpliendo objetivos, aquí a alto nivel distinguimos 3 grandes procesos. Uno vinculado a todo lo que es la adquisición y mantención de las materias primas, que aquí, de acuerdo a la foto, se ve que parecerían ser materias primas de buena calidad, que han tenido un tratamiento adecuado, que de ahí pasen por un proceso de fabricación que también podríamos decir que se ve bastante adecuado, con lo cual tendríamos el producto final que estamos esperando, ¿ya? Entonces, de ahí es tan importante que cada fase del proceso tenga su resultado de acuerdo a lo que se esperaba. Ahora, ¿qué podría estar ocurriendo en el otro caso? Probablemente el proceso de materias primas no es el más adecuado. El proceso de fabricación quizás está importado del Paseo Ahumada de Santiago. Para los que viven en la capital acá saben de lo que estoy hablando con todas estas fritangas que hay ahí en la calle. Con lo cual no podríamos esperar probablemente mucho más del resultado. Ahora, es interesante también pensar lo siguiente, ¿ya? Que en la empresa muchas veces nos encontramos en escenarios como este, en que el trabajo realizado en la etapa anterior del proceso que no está a cargo nuestro, no sale con la calidad debida y eso es materia prima de la cual nosotros tenemos que hacernos cargo, ¿ya? Y a pesar de que nuestro proceso, nuestra manipulación, nuestra fabricación sea de alta calidad, obliga muchas veces a tener controles redundantes para subsidiar un trabajo mal hecho en una etapa anterior o en otra área o en otra sección de la empresa. Esto me imagino que les debe sonar
conocido a más de alguno. Y eso debiera preocuparnos. Ahora, lo que debiera aterrarnos es que teniendo buena materia prima, ¿ya?, y tengamos un producto final que parece que ser lo que habíamos pedido, venga de un proceso que probablemente nos debe llevar a asociar que el proceso está más que generando, está maquillando los resultados. Y esto probablemente también puede sonar bastante conocido en más de alguna de las empresas aquí representadas. Entonces, en esencia, control interno, ¿ya?, es la forma en que la empresa se organiza para cumplir sus objetivos, gestionando todos los eventos de riesgo que podrían impedir el cumplimiento. Ahora, los objetivos, y aquí yo tomo un poco el enfoque POSO, que pueden algunos de ustedes estar familiarizados con ello, pero es una metodología que se desarrolló hace bastantes años y que identifica objetivos en tres ámbitos, ¿ya? Objetivos operacionales, que es el resultado que yo quiero obtener de mi operación, ¿ya? Obtener una determinada rentabilidad sobre el patrimonio, ¿ya?, de entregar determinadas cosas en el tiempo establecido, pagar a tiempo, en fin, pagar los sueldos al día que corresponde, ¿ya? Ahora, hay objetivos que los pone el regulador, que nos raya la cancha y por lo tanto tenemos que asegurar que esos también los estamos cumpliendo. Y finalmente es la representación de todo lo anterior en la forma en que habitualmente la convención existe en el mundo empresarial de representar toda la actividad en una forma estandarizada en estados financieros, reportes, informes, que se puedan entender y leer todos de una forma similar. Y eso es entonces lo que yo llamo la representación fidedigna de la información en estado financiero, la contabilidad, informes de gestión, información que va al mercado, etc. Entonces, ahora, aquí lo vamos a hacer fácil si lo podemos complicar, ¿ya? Ahora, no todo es miel sobre hojuelas y a pesar de que las empresas hacen un esfuerzo enorme por salirse del buen camino, de forma intencionada o no, quiero pensar que es lo primero, tenemos una serie de trabas, ¿ya?, para una adecuada gestión de los riesgos. Una de las cosas que en general yo me he dado cuenta, falta una visión de conjunto, ¿ya? Esa famosa cultura de silos a la que yo me hacía referencia. Entonces tienes una empresa que tiene una integración vertical, pero las personas piensan que trabajan en un vehículo legal específico y se deben a ese vehículo legal, punto, y no entienden cómo fluye necesariamente todo el negocio, aunque esté separado jurídicamente en distintos vehículos. O también en áreas funcionales, donde uno dice, bueno, yo trabajo en operaciones, por lo tanto me dedico solo a operaciones, no tengo idea de lo que está pasando al resto de la compañía. Y eso lleva al segundo punto, que es el desconocimiento en general que existe sobre el modelo de negocio, ¿ya? Y eso es un poco lo que yo digo, la gente en general dentro de las compañías es gente que está capacitada, que tiene habilidades, tiene competencias y hace muy bien lo que hace, pero no necesariamente sabe lo que está haciendo, ¿ya? O sea, le falta esa visión de nuevo integral de cuál es el modelo de negocio y cómo su trabajo calza dentro de ese modelo y cómo su trabajo impacta al trabajo de los demás. El ejemplo que veíamos antes, materia prima de mala calidad que entra a un proceso y que obliga a tener controles redundantes o controles compensatorios por un trabajo mal hecho. Lo otro es sencillamente la reticencia, ya que muchas veces vemos, ¿ya? No tengo tiempo para eso, que lo haga otro, yo estoy ocupado, tengo que hacer mi pega, o peor todavía, me pagan para hacer negocio. Así que otro se haga cargo de todo el tema de control, etc. Y también están las exigencias regulatorias que obligan a hacer determinadas cosas donde la empresa se amarra a sí misma con una estructura, con una mirada estrictamente legal o jurídica para abordar ciertos temas que debieran mirarse en forma mucho más holística. Entonces, es aquí, ¿cómo volvemos al camino? Estas compañías que se salen del camino, bueno, es a través de
ofrecerles una herramienta que les vaya a dar la tranquilidad de que está gestionando sus riesgos dentro de un determinado rango definido como aceptable. ¿Ya? Entonces tenemos una matriz de riesgo, ¿ya?, con una mirada corporativa y con sus 4 componentes bien definidos y documentados, ¿ya? Objetivos bien definidos, riesgos identificados y evaluados, controles, ¿ya?, para mitigar esos riesgos y indicadores que nos vayan alertando qué tan bien o mal estamos trabajando dentro de la empresa. Entonces, cuando nosotros hablamos de objetivos, ¿ya?, como hablábamos, eran objetivos operacionales, cumplimiento regulatorio y representación fidedigna de los estados financieros. Dentro de los objetivos operacionales, vemos nuevamente que salta el tema de las 4 dimensiones de los productos para efectos de definir calidad, continuidad de negocios, que es un objetivo fundamental para poder mantener funcionando la compañía frente a diversos eventos internos o externos, ¿ya? Y algo que está muy en boga con el correr del tiempo, que es la seguridad de la información que la compañía maneja, ¿ya? Hoy día estamos sujetos a tremendas amenazas respecto de pérdida, fuga, bloqueo de información y también de continuidad del negocio. Por lo tanto, entonces, hablamos de riesgo. Y los riesgos es importante entonces que los vayamos alineando con los objetivos que se habían. Aquí tengo una lista de cosas que se me ocurrieron, así son ejemplos, ¿ya?, de riesgos que pueden afectar el cumplimiento de un objetivo. Por ejemplo, una manipulación intencional o no de los datos, que afecta el resultado de la confiabilidad y la exactitud. Contaminación masiva personal tiene un efecto de continuidad de los negocios, que haya sistemas, lo mismo, pérdida de continuidad y podemos perder información también. Sabotaje, no hay nada peor que el enemigo adentro. Muchas compañías deben haber sufrido esto cuando encuentran de repente que alguien está adentro saboteando trabajo lento, ausentismo en horas de oficina, manipulación de datos, etcétera, ¿ya? Errores y reproceso, en fin, o sea, aquí hay una lista, ¿ya?, interminable de cosas que son ejemplos de riesgos. Fíjense, son bien aterrizados, ya no hablemos de riesgo en abstracto, tenemos que controlar los riesgos, gestionar los riesgos. ¿Cuál riesgo? Que una persona no autorizada esté dentro de la área restringida de la compañía, que puede afectar la continuidad del negocio, puede afectar la manipulación de los datos, en fin. Así es que estos son diversos riesgos. Por eso aquí mi recomendación siempre es aterrizarlo y alinearlo con las dimensiones de completitud, exactitud, oportunidad y confiabilidad del producto. Entonces, ¿cómo mitigamos los riesgos? Es básicamente poner controles, pero no se trata de poner controles porque sí, sino que es poner el control asociado al riesgo que identificamos que me puede afectar el cumplimiento de un objetivo. Ya nos hemos encontrado muchas veces, ya, en revisiones que hace el regulador, los auditores externos, nos piden la matriz de riesgo y obviamente se la pasamos, está ahí guardadita en un instante por 1 año, 2 años, desde la última vez que se actualizó, donde los riesgos ya no tienen que ver con los objetivos del proceso, los controles no mitigan los riesgos y la evidencia que mostramos de que estamos controlando algo no guarda relación con los controles establecidos. Eso es pan de cada día en las empresas. Entonces, con todo lo que he dicho, objetivos, riesgos, controles, es como construimos una matriz. Entonces, yo aquí tengo un ejemplo ya de cómo se vería detallado en una matriz de riesgo. Por ejemplo, el proceso de contratación. Ya escogí este ejemplo porque es bastante transversal a cualquier industria, cualquier modelo de negocio, ¿ya? Y ahí también se ve que puedes aplicar esto a cualquier proceso. Entonces, si miramos el proceso de contratación, decimos el objetivo
¿ya? Es contar con las mejores personas, personas íntegras que posean las competencias necesarias para desarrollar sus funciones dentro de la compañía. Uno dice, bueno, esa cuestión no tiene ninguna gracia, pero ¿cuál es el riesgo de eso? De ese proceso, que terminemos contratando personas deshonestas, algún sociópata, un psicópata, personas ineptas, personas que no tienen los perfiles adecuados, personas conflictivas, etc. Y por lo tanto, ¿cómo me aseguro de mitigar esos riesgos al máximo? Bueno, a través de entrevistas, test psicológicos, análisis de antecedentes, referencias, test de droga, revisión contra listas de sanciones, en fin. Y con eso vamos acotando el riesgo y contratamos personas. Puede resultar la persona o puede que no resulte, pero por lo menos hemos mitigado significativamente el riesgo. Ahora, ¿cómo sabemos si ese riesgo es bueno, alto, bajo? ¿Ya? ¿Cómo sabemos si tener la materia así definida con todos sus procesos identificados, sus riesgos y los controles? ¿Cómo sabemos si estamos trabajando bien o no? Entonces aquí pasamos a la siguiente etapa, que es la evaluación de los riesgos. Y aquí los riesgos tenemos dos categorías, inherente y residual. El riesgo inherente básicamente nos dice qué pasaría en un ambiente sin ningún control. ¿Cuál es la probabilidad de que el riesgo se materialice y cuál sería el impacto de ese riesgo? Y de nuevo, asumo un escenario sin control. Y esto es una de las cosas bien complicadas de conseguir cuando uno está haciendo este ejercicio, porque cuesta abstraerse del control. Entonces aquí yo pongo un ejemplo. Si yo quisiera contratar, por ejemplo, a un individuo especialista en comercio exterior, yo digo, ok, voy a abrir la puerta, voy a traer a la primera persona que vaya pasando por la calle y lo pongo a trabajar inmediatamente en abrir cartas de crédito, hacer transferencias, ¿ya? Negociar documentos de embarque, etcétera. ¿Cuál es la probabilidad de que escogí a la persona idónea para desarrollar ese trabajo? Al abrir la puerta y traer de la calle a la primera persona que va a pasar. Lo más probable es que esa persona no va a estar calificada y el impacto va a ser muy alto. Eso es lo que nosotros tratamos de definir como riesgo inherente. ¿Ya? Y el impacto, ¿ya?, en la evaluación que hacemos del riesgo inherente se puede dar en distintas áreas y aquí cada compañía ya debe definir de acuerdo a su realidad las áreas de impacto que le son más significativas, más importantes. Que yo puse ejemplo, un impacto financiero, impacto en la reputación, impacto legal, cumplimiento regulatorio, en fin. Y se le asignan ponderaciones o ponderadores a cada uno de estos en función de la severidad también. Y por otro lado, los controles, ¿ya?, también tenemos que evaluarlos para ver qué tan bueno es el ambiente de control que estamos trayendo o poniendo a la compañía. Las dimensiones típicas en esto es con qué frecuencia se lleva a cabo el control, si es permanente, diario, semanal, por evento, anual, en fin. Con qué oportunidad lo hacemos, si es preventivo o es detectivo. O también respecto del nivel o grado de automatización que ese control tiene. Entonces, a cada una de estas dos cosas le damos ponderadores para que después, entonces, en conjunto, el resultado de ambos ejercicios nos diga ya cuál es el riesgo, cómo puedo mapear mis procesos en estos cuadrantes de riesgo. En el del lado izquierdo tenemos el mapa de calor del riesgo inherente y aquí es un ejemplo donde tenemos tres procesos que supongamos a través del ejercicio de la relación de probabilidad e impacto nos quedaron en esos cuadrantes 7, 9 y 11 que son de alto riesgo y en el de la derecha asumimos que a través de la implementación de controles podemos mover esos procesos a una zona más confortable, más adecuada. O sea, por ejemplo, en el caso del primero,
reducimos significativamente la probabilidad de ocurrencia, si bien el impacto sigue siendo entre moderado y alto. ¿Ya? Por otro lado, en el proceso número 3, mantenemos la probabilidad más o menos al medio, pero reducimos en forma significativa el impacto. ¿Ya? Esa es la idea y ahí vamos mapeando nuestros procesos. Ahora, esto es una declaración de intenciones. Nos dice dónde queremos estar o dónde creemos que vamos a estar en base al ambiente de control que hemos definido. O sea, este movimiento acá del cuadrante 7 al cuadrante 3, en el caso del proceso 1, solo nos dice que tenemos establecido un ambiente de control que nos da la razonable tranquilidad de que el resultado de nuestro proceso va a estar ahí. Pero tenemos que ir a verificar que eso efectivamente está ocurriendo. ¿Ya? Y es ahí donde entran a tallar estos famosos indicadores de riesgo. Lo anterior nos mostraba dónde queremos estar en base a un análisis costo-beneficio que resulta en el riesgo residual de los distintos procesos, pero ahora queremos saber si efectivamente estamos ahí. Entonces los indicadores de riesgo nos confrontan con nuestra realidad. ¿Ya? Y ello implica ir a medir los resultados reales y ver si estos caen efectivamente o no dentro del rango que se había definido como razonable. Ahora, los indicadores de riesgo, ¿ya? Los podemos ver como en dos categorías, ¿ya? Lo que yo llamo indicadores sin tolerancia e indicadores con tolerancia. Los indicadores sin tolerancia es básicamente cumple, no cumple, ¿ya? Verde o rojo. Y aquí tengo 3 ejemplos, porque los indicadores además se pueden ir definiendo, ¿ya? Al menos en una de estas 3 dimensiones, ¿ya? Dependiendo de la voluntad de cada empresa de lo que quiere estar monitoreando o controlando. Entonces, hay una dimensión que yo llamo de valor, que, por ejemplo, mantener las pérdidas operacionales bajo $100.000. Eso es un valor. Y si está sobre $100.000, rojo. Si está bajo, verde. No hay más discusión, es un valor binario. ¿Ya? En el caso de volumen, decimos, por ejemplo, el 100% de todos los clientes tienen que tener su documentación actualizada. De nuevo, si es menos de 100, rojo. Si es más de 100, o sea, si es 100, verde. Está dentro de lo que yo espero que ocurra. Y uno tercero, que es temporalidad. Pagar los sueldos el último día hábil del mes, por ejemplo. Tiempo. Si lo paga dentro del plazo, verde. Si lo paga atrasado, rojo. Entonces, los indicadores de riesgo nos van reflejando la efectividad que tiene nuestro ambiente de control. En el caso de los indicadores con tolerancia, supongamos que nos damos una tolerancia del 10%. Eso quiere decir que si se cumple en un 100, va a ser verde. Si está entre 90 y 100, amarillo, que es una señal de alerta que nos dice, ojo, cuidado que aquí se están empezando a relajar, y menos de 90 sería definitivamente rojo. Entonces, por ejemplo, si queremos que las pérdidas no superen los $100.000, pero nos damos una tolerancia de 10%, ya consideramos que entre 90 y 100 todavía es aceptable y tendríamos un indicador amarillo. Ahora, siempre estos indicadores amarillos nos deben llevar a revisar el ambiente de control para tratar de llevar el proceso para que genere resultados nuevamente en color verde, por llamarlo así. En el segundo ejemplo, ya aquí lo mismo, la diferencia es que hablamos del número de clientes. Y bueno, en el tercer ejemplo, la verdad es que la temporalidad, para el ejemplo en concreto, que es pagar el sueldo a tiempo, la verdad no hay tolerancia, a menos que queramos un motín a bordo en la compañía.
Ahora, dentro de la matriz de riesgo, siempre es recomendable agregar una serie de otros elementos que nos permitan ir gestionando el riesgo en la matriz. Por ejemplo, asignarle para cada proceso las gerencias responsables, quiénes son los ejecutores de esas tareas. ¿Y por qué es tan importante esto? Por el concepto que lo que los norteamericanos, los gringos en general llaman el concepto de accountability. No solamente queremos tener definido un responsable, pero también alguien que responda por. Y los procesos, como vamos a ver un poquito más adelante, recaen en personas que deben hacerse responsables de los resultados. No hay más subsidios en esto. Y eso es la virtud que tiene la matriz de riesgo, que nos lleva al camino de la asignación correcta de responsabilidades. También se pueden mapear muchas veces los reguladores o los auditores quieren ver la matriz de riesgo del vehículo legal específico. Entonces, si tú tienes todo el modelo de negocio mapeado a los procesos mapeados a los distintos vehículos legales, es como filtrar por esa columna en una gran matriz Excel y ahí te aparece la matriz del vehículo específico. Lo mismo, siempre es importante ir mapeando los procesos con las regulaciones que de una u otra forma establecen requerimientos para esos procesos. Porque así también tenemos una buena mirada de la calidad del cumplimiento regulatorio. Y ciertamente mapeado a las categorías de riesgo, por ejemplo, riesgo legal, riesgo de crédito, riesgo de prevención de delitos, riesgo tecnológico, en fin. Con sus categorías definidas ahí también de riesgo inherente y riesgo residual. Ahora, cuando tenemos una matriz de riesgo bien construida, eso ya le permite al directorio tomar conocimiento de esos riesgos identificados y evaluados y así puede efectivamente aprobar el apetito de riesgo, que es el gran riesgo residual agregado que sale de la matriz del mapa Gallup. Entonces, aquí le pedimos al directorio, usted tiene que definir y aprobar el apetito de riesgo, pero aquí ahora le llevamos la situación bien armada, bien estructurada, con lo cual el directorio tiene una mucho mejor base para aprobar ese riesgo. Y sobre la marcha asigna las responsabilidades para la gestión. Que el riesgo ya está bien, lo aprobó, pero ahora hay que asegurarse que esté efectivamente siendo gestionado en forma adecuada. Entonces aquí es donde entran las famosas 3 líneas de defensa, donde esto suena muy lindo en el papel, pero uy, que cuesta implementarlo, particularmente porque la primera línea de defensa en muchos casos no asume 100% su rol y las compañías tampoco obligan a la primera línea de defensa a asumir plenamente su rol. Entonces, la primera línea tiene el rol y la función de ejecutar y gestionar los riesgos que salgan de la ejecución de sus actividades, de sus tareas. Aquí estamos hablando de las áreas comerciales, operaciones, inversiones, proveedores, finanzas, tecnología, etc. Ellos son los que están con las manos en la masa. Ahí es donde están los riesgos y eso se tiene que gestionar. Ahora, ¿cómo gestionan esos riesgos? En base a directrices que da la segunda línea de defensa. Y la segunda línea de defensa, normalmente áreas como compliance, como riesgo, ¿ya? Son las que deben rayar la cancha y aseguran a través de programas de verificación que la primera línea está jugando dentro de la cancha que se les rayó. Y la segunda línea de defensa, por lo tanto, debe tener una independencia de la primera y no desarrollar actividades de primera línea de subsidio de alguien que no quiere hacer su trabajo. Y finalmente tenemos los seres más queridos de la compañía, que es auditoría interna. Es como asunto interno en la policía. Nadie los quiere.
pero es absolutamente necesario tener una área de auditoría interna porque esta es lo que llamamos la tercera línea que le da, a través de un análisis completamente independiente, una evaluación de la correcta ejecución de todas las actividades de primera y segunda línea, reportando además, o debiendo reportar además, sus resultados directamente al directorio. Estos son desafíos muy, muy grandes que tienen las compañías hoy. Ahora, ¿para qué hacerlo fácil si lo podemos hacer difícil? ¿Cierto? Entonces, sabiendo que gestión de riesgo es una tarea cuesta arriba, muchas veces nos complicamos nosotros más de lo necesario y no obligamos a las personas que trabajan dentro de la empresa o a las áreas a asumir sus responsabilidades. Y aquí es falta de compromiso gerencial. Las típicas frases: me pagan para hacer negocio, no tengo tiempo, no estoy ni ahí con el tema. Lo escuchamos todos los días. Y en subsidio de eso, entonces hay que generar una serie de tareas y controles compensatorios en otras áreas que no son las llamadas a desarrollar esas actividades. Ahora, dentro de la matriz de riesgo también hay un incentivo perverso, que es la definición de tolerancia. Porque si yo defino o me defino una tolerancia o un apetito de riesgo para los procesos de los que yo estoy a cargo, me estoy poniendo una serie de requisitos a mí mismo de cumplir y manejarme y administrarme dentro de ese rango. Entonces, muy, muy habitual que las áreas le vayan sacando el bulto, sacando el trasero a la jeringa, evitando o postergando lo más posible la definición de estas tolerancias y por ende haciendo muy difícil la generación de indicadores de riesgo. Y en gestión de riesgo también, es lo que estábamos hablando recién, responsabilidades de riesgo mal asignadas, segunda línea subsidiando actividades de primera línea, falta de independencia de auditoría interna, son cosas muy habituales. Y bajo involucramiento del directorio en todas estas definiciones. Ahora, estos son desafíos, son dificultades que enfrentamos en el día a día, pero les tengo buena noticia. Esto se puede hacer. Y yo, en mi vida anterior, cumplí con mi sueño de poder meterle mano a esto y lograr armar una matriz de riesgo corporativa en la empresa en la que trabajaba. Yo me retiré, no alcanzamos a terminar todo. Estábamos justamente en la etapa de definir los indicadores, pero esto se puede. Levantamos más de 500 procesos o más de 300 procesos, uno por uno, validados por el dueño del proceso. Evaluamos los riesgos, riesgo inherente, riesgo residual, definimos los objetivos, identificamos los riesgos, revisamos que los controles se alinearan con esos riesgos y fue un trabajo muy, muy interesante. Y algunos de los aquí presentes, y los identifiqué por los nombres, participaron en esos procesos también. Esto se puede hacer, ¿ya? Y requiere, por lo tanto, de voluntad, disciplina, compromiso y recursos. Y para ello, entonces, debe alinearse con los objetivos del negocio y el directorio o la alta administración, los dueños de las compañías deben dictar la pauta para que esto efectivamente pueda operar, ¿ya? Ahora, es cuesta arriba, pero no hay que rendirse, ¿ya? Y de nuevo, hay que alinearse con una mirada bien holística del negocio, ¿ya? Y si nos ceñimos a esto, los riesgos se van gestionando en forma prácticamente automática. Ahora, si cree que no lo puede hacer, busque ayuda, ¿ya? Pero hágalo, porque de esa manera van a llevar la gestión de riesgo de la compañía a otra dimensión. Y para ir concluyendo, ¿ya? Una matriz de riesgo bien estructurada nos permite
gestionar los riesgos prácticamente por defecto, porque lo que estamos gestionando son los riesgos que nosotros hemos identificado que pueden afectar el cumplimiento de nuestros objetivos y por lo tanto dentro de cierta tolerancia que nos damos, que es el apetito definido, decimos en la medida en que manejemos o nuestros indicadores nos digan que estamos dentro del rango de riesgo razonable, estamos gestionando nuestros riesgos por defecto. Y ahora que estamos en confianza, ya les voy a compartir mi pesadilla. ¿Ya? Mi pesadilla es ver a cualquiera de nuestros clientes en las páginas policiales. Y esto aquí varios me han escuchado decirlo esto antes, pero a mí, cada vez que me preguntan, oye, ¿qué es lo que es control interno, compliance y todas esas cosas raras que ustedes hacen? Entonces, mi respuesta siempre ha sido muy simple. Mantener a la compañía fuera de las páginas policiales y a los socios y directores fuera de la cárcel. Todo lo demás se estructura con ese objetivo. Entonces, ahora, eso se puede conseguir con un sólido y robusto ambiente de control, donde, como vimos recién, la matriz de riesgo juega un rol fundamental. Y como reflexión final, ¿ya? Preguntémonos siempre, ¿estoy obteniendo lo que quiero, lo que espero, lo que me definí, lo que me propuse? ¿O me tengo que conformar con lo que me entregan? Esa es la gran pregunta que tenemos que responder. Y por último, una recomendación, ¿ya? Porque yo sé que muchos de ustedes van a ir de aquí a un happy hour. Cuidado con lo que piden, ¿ya? En base a estos ejemplos que acabamos de ver. Muchas gracias. Gracias, Carlos, por tu presentación. ¿Ya? Yo voy a invitar a nuestros invitados al webinar a desarrollar preguntas. Voy a hacer la primera como para ejemplificar alguna parte de las acciones y en las cuales nos hemos encontrado, por ejemplo, con situaciones diversas. Si quieren las escriben ahí, las agregan, ¿ya? Bueno, nosotros particularmente Austranet se dedica a la sistematización, a la automatización de todos estos elementos de la matriz y de los controles y de la visibilidad. Y en esos procesos, por ejemplo, nos hemos dado cuenta y hemos encontrado situaciones, ¿ya? Y probablemente ustedes mismos también han encontrado situaciones en las cuales les parece difícil remontar. Yo recuerdo perfectamente donde estaba en una situación, en una reunión con el gerente de compliance, ¿ya? Y una de las áreas operacionales. A las áreas operacionales no es tan fácil convencerlos de que tienen que cumplir, ¿ya? Y por lo tanto, a veces, por ejemplo, describen situaciones como la siguiente. En el onboarding de clientes, cuando ellos, un área comercial, ellos lo que dicen, o su lema es, yo me encargo de la parte del negocio, yo me encargo de vender. ¿Ya? Por lo tanto, y apuntaron en ese momento, en esa situación, al gerente de compliance. Le dijeron, tú eres el que tiene que cumplir, no yo. Y yo pensaba, qué ingenuidad, o sea, cómo dentro de ese proceso, y la pregunta te la hago, Carlos, ahí, ¿cómo hago que ese tipo de personas culturizar, agregar controles, de tal manera que también él se instruya en que es parte de la organización y es que es parte de la primera línea, tal como lo definiste tú? A ver, oye, eso es probablemente dentro de los desafíos, cuando decimos que esto cuesta arriba, eso es paliar fertilizante de cerro arriba. Falta una palabra más adecuada. Pero efectivamente es así. A ver, hay un dilema ahí, porque uno siempre contrata personas con determinados perfiles, determinados talentos, que uno dice, aquí quiero sacar lo mejor de esta persona. Y hay gente que es realmente comercial, que no está ni ahí con estas otras cosas. O no es que no esté ni ahí, pero la verdad es que
busca todo su empuje en conseguir las cosas de tipo comercial. Pero en el onboarding de un cliente, ¿ya? No solamente ese cliente tiene que cumplir con requisitos comerciales, tiene que ser legalmente capaz también, y también tenemos que tener la tranquilidad que no estamos trayendo delincuentes a la compañía de personas que desarrollan actividades ilícitas, ¿ya? Y el concepto de Know Your Customer radica precisamente ahí, en la primera línea. Ahora, si es que esa persona en particular o ese comercial en particular no quiere o no puede hacerlo, la primera línea debe asignarle esa función a un asistente comercial que le vaya ayudando en recabar la información, traer la documentación, hacer los análisis, pero eso no es una excusa. A mí me pagan para hacer negocio, no es la respuesta. Y yo sé que no es políticamente correcto lo que estoy diciendo, pero eso es la realidad y eso es lo que hace que muchas empresas estén en problemas hoy día, y lo vemos en los diarios. Se ve compañía X acusada de lavado de activos, compañía Y. O sea, es por lo mismo. Entonces yo insisto en este tema. O sea, esto debe venir desde la cúpula, desde el directorio, desde la alta administración, las directrices de cómo se organiza la compañía. Y la primera línea de defensa debe asumir su rol. Esto no es negociable con las directrices que la segunda línea establece, y de esa manera se empiezan a enderezar las cañerías. Si es que sé que mi respuesta no es exactamente lo que quieren escuchar, pero es lo que deben escuchar. Correcto. Ya, bueno, también con el tema de los controles. Ya, hay una pregunta interesante, ¿eh? Ya, Javier, por ejemplo, dice, me causa curiosidad el último punto, evitar que el cliente caiga en páginas policiales. O sea, primero que nada, y quizás puedo contestar yo algo, el PJUD tiene expuestas todas las causas, digamos, públicas, y tiene las herramientas para consumir eso. Por cierto, una segunda línea son las noticias, pero hoy día nos podemos conectar, ¿ya? Adicionalmente también existen validadores de listas, ¿ya? Y validadores y digamos también por el avance de la, de la ley de datos personales también van a haber validadores de personas, tal como lo hace un, eh, ¿cómo se llama? La validación de los clientes, ¿ya? Hoy día también hay formas de validar el tema del seguimiento de los casos, ¿ya? Por lo que pregunta Jaime, ¿ya? Eso quería agregar. Iván Millán, en algunas matrices de riesgo he visto usar el concepto de causa del riesgo, pero no he encontrado una definición tan precisa, ni qué función cumpliría. ¿Tienes alguna idea al respecto sobre la causa del riesgo, Carlos? A ver, es que esto, de nuevo, cuando yo me defino un objetivo, quiero llegar a un lugar a la hora, ¿ya? El riesgo es que llegue tarde. La causa del riesgo viene, o sea, parte del análisis y la evaluación del riesgo es precisamente identificar qué me puede impedir, en este ejemplo, llegar a la hora, y las causales pueden ser: me levanté tarde, o no pasó, o no llegó el metro, o se produjo un atochamiento. En fin, o sea, esas son las causas pero te fijas, la causa del riesgo es muy específica y asociada al riesgo particular que tú identificaste. Entonces, si tú dices, ok, una causa de que se materializa el riesgo, que en este caso sería el ejemplo, llegar tarde, es que salí tarde, bueno, tengo que poner el reloj más temprano, levantarme una hora antes. En fin, o sea, eso es establecer controles, es ir dando o armando tu proceso para llegar a cumplir tu objetivo. Es un ejemplo bien vil el que acabo de usar, pero lo primero que se me vino a la cabeza, ¿ya? Porque es simple y fácil de entender. Causas de riesgo es cualquier cosa que materialice un riesgo, y el riesgo de que no pueda yo cumplir mi objetivo.
Por ejemplo, un producto o un informe que sale con errores, la causa del riesgo puede ser la manipulación intencional o no intencional de datos. Puede ser que no tengo una segregación de funciones adecuada y solamente tengo una persona que ingresa todos los datos en el sistema y no hay alguien que lo chequee. Eso sería el control, obviamente. Entonces, las causas del riesgo vienen dadas por eso te decía, necesitamos 2 horas para hablar de esto, pero básicamente aquí, Iván, si es que tú tienes un resultado de un proceso que no es el resultado que tú esperabas, hay que entrar a picar en ese proceso. Y ese proceso normalmente está sustentado en 6 pilares, y aquí puedo seguir hablando, pero eso ya es otro precio. ¿Ah? No, en beneficio del tiempo, digamos, pero podemos seguir. Iván, después, si quieres, por interno podemos seguir trabajando esto, porque esa es la parte más interesante del análisis. Cuando mis indicadores me dicen estoy fuera de rango, tengo que revisar el proceso, y eso normalmente hay 6 pilares que lo sustentan, que son la organización, las personas, información de gestión, sistema, política de procedimiento y la gerencia o la supervisión. Y al entrar a analizar cada uno de ellos, uno ve dónde puede estar la falla, la causa de la materialización del riesgo. Perfecto. ¿Cómo se llama? ¿Se permiten preguntas ahí en el chat? Insisto. Por ahora no. ¿Hay otra pregunta? ¿Una más que quieran hacer antes de cerrar? Yo tengo por lo menos 2 que tenía ahí preparadas y estaba escuchando también atentamente lo de Carlos, que la voy agregando. Y antes de si alguien hace alguna pregunta por el chat, ¿ya? Carlos, respecto al tema de gobiernos corporativos, ¿ya? Y cómo organizar y cómo conectar todo esto con respecto a la matriz de riesgo. Cuando uno llega al directorio a mostrarle los riesgos, ¿ya? Según la definición que el directorio tiene del apetito de riesgo, ¿ya? ¿Cómo yo conecto la parte de la definición precisamente del apetito de riesgo a la matriz? ¿Dónde instalo eso, Carlos? A ver, muy bueno esto de poner el tema de gobierno corporativo en la mesa, porque yo hago una separación entre lo que es manejar o administrar la compañía que lo que es administrar el negocio. Y normalmente estamos muy concentrados en lo que es la administración del negocio. Y nuestras matrices de riesgo en general se construyen sobre la base de lo que es la administración del negocio, o sea, levantar los procesos del negocio, procesos cara a los clientes, procesos cara a la fábrica, a la producción, o procesos cara a la representación de todo eso, y procesos transversales de apoyo como tecnología, recursos humanos, etc. Pero la administración de la compañía, como recae en el gerente general y el directorio, en general me ha tocado ver que hay, yo diría, quizá por el hecho de que se ven que están tan cerca de la administración de cosas ajenas al negocio, que no se han preocupado de incorporar esto, tal vez en una matriz de riesgo que debiera ser probablemente separada de la administración del negocio. Si bien es cierto, pueden haber algunos pequeños conjuntos de intersección entre ambas. Pero un ejemplo concreto, donaciones. Donaciones no tiene que ver con el negocio, salvo que el negocio sea donar, pero en general las empresas, como parte de su inserción en la comunidad, como parte de el famoso ESG, ¿ya? Del cual que está tan en boga ahora, ¿ya? Hace una donación. La donación, en muchos de los casos, la define el dueño
se mete la mano al bolsillo y pasa la plata. No le pregunta a nadie, no le rinde cuenta a nadie y no se preocupa de que estas cosas estén bien articuladas. Ahora, hoy día, con todo este tema de los delitos económicos, etcétera, muchos de esos delitos caen en el ámbito de actividades que desarrollan el directorio, la gerencia general, la alta administración, que no guardan relación necesariamente con el negocio. Y de nuevo, pongo el ejemplo de las donaciones, que en una compañía podría terminar financiando terrorismo. Bueno, dice, qué exagerado. Bueno, a mí me pagan para exagerar justamente en este tipo de cosas, porque son lo que tenemos que identificar son áreas o flancos débiles donde podrían cometerse ciertos delitos. Entonces, donaciones es un elemento. Pero nos hemos encontrado en compañías donde se dona. Pero eso hay que normarlo y hay que meterlo como un proceso de donaciones que cumpla con todas las requerimientos de los que estamos hablando, de objetivo, control, o sea, riesgo y control. ¿Cuál es el riesgo en una donación? Que los recursos se desvíen a otros propósitos. ¿Cómo lo controlo? Bueno, identificando bien al beneficiario, asegurándome que el beneficiario es el que recibe la plata que llega a la cuenta corriente, por decir, del beneficiario, del titular, que es el representante de, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, si ese beneficiario después desvía los recursos, pero yo ya me blindé desde un punto de vista de la Comisión de Delitos de Financiar Terrorismo. ¿Te fijas? Entonces, es un pequeño ejemplo. Entonces, a nivel de gobierno corporativo, hoy día una de las preocupaciones de los directores, y hay varios presentes acá o gente que está muy vinculado cerca del directorio, la preocupación debe ser empezar a identificar todos esos procesos donde el directorio está directamente o participa en forma directa como parte de la administración de la compañía. Porque en la administración del negocio, en términos generales, 80-20, hay un 20% de cañería que estirar todavía y para eso fue toda esta charla de la matriz de riesgo. Pero yo creo que a nivel de gobierno corporativo falta incorporar esta misma metodología para aquellos procesos que guardan relación con estos temas colaterales. ¿Ya? Por ejemplo, una compañía que dona computadores al colegio municipal y aparece al poco rato pidiendo una autorización para abrir una nueva sucursal en esa comuna. No tiene nada de malo ni lo uno ni lo otro, pero debe eso ocurrir en un ambiente absolutamente controlado precisamente para evitar inferir una actividad de cohecho, por ejemplo, que podría decir, mira, para conseguirme el permiso en la municipalidad, para conseguirme la patente o que me autorizaran esto, me los coimé donándole computadores a la escuela municipal. Ese tipo de cosas ocurren a nivel de gobierno corporativo. No son actividades del negocio y por lo tanto salen del radar del ambiente de control del que estamos hablando y están muy en pañales en muchas compañías. Me extendí un poquito, pero Perfecto, no, sí. creo que es súper importante empezar a tomar estas cosas en consideración. ¿Hay alguna pregunta ¿cómo se llama? De la audiencia? Si pueden levantar la mano. No hay preguntas, me parece, en el chat. No sé si alguien tiene ¿En el alguna. chat no hay pregunta? Si no, la pueden hacer directamente y desactivar o activar el micrófono. Yo la última que tenía aquí como propuesto preparada y que tiene que ver con los sistemas, ¿ya? El otro día nos hicieron una pregunta, Carlos, súper interesante, que tiene relación a la automatización, ¿ya? El miedo que le tienen a la sistematización. Nos hablaban de que básicamente el tema de la sistematización estaba relacionada con que finalmente se cumplía hacia los sistemas.
¿ya? Y yo creo que también es interesante darse cuenta que los controles también pueden estar relacionados a cuál es el nivel, la definición de control que quiere tener cada empresa, ¿ya? Yo creo que tú la respondiste súper bien, ¿ya? Y tiene relación como, ¿cuál es tu experiencia en la implementación de sistemas para lo que es control interno? A ver, sí, hoy día la automatización y la robotización, etcétera, está avanzando a pasos agigantados, ¿ya? Y yo vi hace tiempo una caricatura de la empresa moderna que eran puras máquinas, guardia y un perro. Y el guardia estaba para alimentar al perro y el perro para asegurarse que el guardia no tocara las máquinas. Entonces, pero el punto es que a nivel de sistema tenemos que tener mucho cuidado, ¿ya? Primero que el usuario, y esto por un tema de el lenguaje que la gente del mundo sistemas habla, el usuario en general, ¿ya? Los usuarios en general somos bastante ignorantes, ¿ya? Y muchas veces esperamos que el sistema haga más de lo que hace, o no entendemos hasta dónde llega lo que el sistema hace. Dos, los usuarios son poco comprometidos en lo que es el desarrollo del sistema, vale decir, darle el tiempo suficiente para tener buenos requerimientos de usuario para que de ahí entonces la construcción del sistema, especificaciones, desarrollo y después la participación en las pruebas de QA se haga como corresponde, ¿ya? Entonces, eso es una parte que tiene que ver con procesos donde partimos con trabas y las trabas vienen normalmente del lado del usuario. Ahora bien, a nivel de sistema, cuando nosotros tenemos procesos cada vez más automatizados, pasa, el sistema básicamente lo que hace es replicar lo que haría un humano, pero lo multiplica por millones en términos de los volúmenes, en términos de la calidad, de la acuciosidad, etc. Y eso depende fundamentalmente de que una vez que el sistema está probado que hace lo que tiene que hacer, nadie le meta mano. Entonces, el control ahí tiene que ver con todo lo que es el control de cambio. Y eso es asegurar de que todo lo que se desarrolla está en un ambiente, después se prueba en un ambiente diferente donde los desarrolladores no pueden meter mano y después una vez que se pasó a producción, nadie de los anteriores pueda meterse ahí. Y de esa manera, y que ese sistema en producción está en una biblioteca bien catalogado, donde para después intervenirlo entre en un ambiente de desarrollo, donde, etcétera. ¿Te fijas? O sea, eso también es parte de control interno que en la mayoría de las compañías uno pregunta y dice, mira, estamos un poquito flacos en la parte de control interno para efectos pero en general no te preocupes porque lo hacemos bien. Yo he visto empresas donde están desarrollando en producción con el sistema andando. Entonces esa cuestión obviamente se empieza a perder. Cualquiera le puede meter mano, puede quitearse un algoritmo, algo que hace que después ya el resultado no sea el resultado esperado cuanto a su exactitud y confiabilidad. Sí, claro, o Entonces, sea, cambia un poco, o sea, en la medida que más se automatiza, el foco se va a no me toquen la máquina y dos, que solamente la puedan utilizar personas que están debidamente autorizadas. Y eso es acceso lógico. Entonces, control de cambio y acceso lógico empiezan a tomar preponderancia dentro de lo que es la gestión de riesgo. Pero te fijas que al final del día, de nuevo, es identificar un objetivo, ver cuál es el riesgo asociado y de ahí establecer los controles necesarios. El objetivo es que el sistema haga lo que se le definió que hiciera
riesgo que alguien le meta mano, control de cambio del ambiente. La exageración sería que la auditoría estuviese en un Excel, por supuesto, y que fuese modificable o de ese tipo, ¿ya? Voy a tomar una de las preguntas de Sin trazabilidad. Sin trazabilidad, exactamente. Claro. Sin trazabilidad, ¿ya? Trazabilidad, evidencia... Oye, perdón, por si acaso esto no es whisky, ¿ah? Esto es un té verde que me hizo eso. Pero está bien, ahí detecto algunos gustos ahí en la biblioteca. Tomando en cuenta una de las preguntas, ya para finalizar el webinar, ya Marcela dice, ¿cómo evalúo los riesgos de fraude? ¿Ya? ¿Cómo hago la relación entre la identificación de los procesos que potencialmente podrían evaluarse con fraude, ¿cierto? Y cómo agrego los riesgos y, por supuesto, los controles relacionados. ¿Cómo evalúo los riesgos de fraude? Es que, de nuevo, el fraude es, de alguna forma, es el incumplimiento de un objetivo que el proceso tiene. ¿Ya? Entonces, por eso te decía yo al principio, cuando nosotros nos ponemos a clasificar los riesgos en categorías, nos podemos enmarañar en, oye, aquí tengo riesgo tecnológico, aquí tengo riesgo de crédito, pero aquí tengo riesgo de fraude. El riesgo de fraude es básicamente, a ver, el fraude tenemos que identificar los flancos. Siempre yo hablo, para mejor definir los riesgos, tenemos que identificar dónde tenemos flancos abiertos. El fraude lo cometen personas, internas y externas. Y por lo tanto, ahí auditoría interna juega un rol, pero fundamental, porque está como, y por eso es tan importante esa tercera línea, porque está como por encima de el que hace y el que dirige o emite las directrices. Fraude interno es el enemigo adentro, lo que decía yo. Y por lo tanto, siempre los procesos de contratación ahí tienen que jugar un rol fundamental. Yo sé que no estoy respondiendo a la pregunta de Marcela, pero estoy dando, de nuevo, esto está para muy largo. Entonces, pero de nuevo, es identificar los flancos débiles que uno tiene frente a el incumplimiento de los objetivos que tiene. Si quieres que nadie meta la mano en la caja, ahí hay un fraude, tienes que tener un mecanismo a través del cual tengas que hacer los arqueos de caja, la conciliación de las cuentas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? El fraude de las facturas se está complejizando. Ya tenemos el caso de una empresa de factoring que salió en la prensa donde le falsificaron los cheques. O sea, hay una empresa que fabrica cheques falsos, facturas falsas. Y es muy difícil esas cosas, pero justamente esta propia experiencia es la que hace que tú tengas que establecer entonces mecanismos de confirmación. Si antes te llegaba una factura de una empresa X, tú decías, ah, bueno, mire, esta empresa ya se consulta, una empresa seria, tal. A ver que confirmarla. Si antes no lo hacía, hoy día hay que confirmarla. E hicieron ese servicio, te vendieron ese producto, etcétera, etcétera. Confirmarlo, si no queda otra. Esa es fortalecer el ambiente de control en ese sentido. Y esto se va complejizando en la medida en que el ser humano se va poniendo, y aquí ya vamos a meter en otro terreno, ¿ya? Pero el pecado que mora en mí, como decía el apóstol Pablo. ¿Eh? Pero, Marcela, no tengo así en estos segundos no te puedo dar una respuesta así tan tajante, pero de nuevo, si tú tienes bien definido lo que quieres obtener, debes poder identificar cuáles son tus flancos débiles y ahí poner los controles necesarios, porque es ahí donde se van a generar o materializar el riesgo de que tu objetivo
no lo puedas cumplir, que en este caso va a ser a través de una actitud o una acción fraudulenta. O sea, lo importante está en el control. Control. Qué interesante conclusión. Bueno, no tenemos más preguntas, ¿ya? Agradecemos a la audiencia que ha sido bastante numerosa, se ha quedado hasta el final, ¿ya? No hemos pasado de la hora. Ha tenido la paciencia ahí de escuchar a una conversación de algunas intervenciones. Les agradezco a la audiencia y, bueno, no sé, si no es que hay otro tema, nos despedimos de este webinar.